estoy verdaderamente contento por la clase de hoy. Además de que por problemas de retrasos en vuelos, no di las últimas dos clases, y ya me hacía falta. Pero además por lo que precisamente el día de hoy voy a dar, que voy a hablar de uno de mis compositores, yo creo que después de Mozart, de Richard Strauss, del que hablo con más candidez. Muy independientemente de análisis, muy independientemente de, ¿cómo les diré? Inclusive del sentido, hay algo que igual pasa con las personas. Nos gusta o no nos gusta, pero de entrada, ¿no? Bueno, para mí Richard Strauss fue como amor a primera oída. Y les hablo primera. Miren, hace muchos años. Pedro Ferriz, el del Gran Premio, si algunos se acuerdan de él, tenía muy buena voz. Y había un comercial, creo que era de Chevrolet, y que tocaban la misma parte que es el principio del poema sinfónico. Así hablaba Zaratustra, que es el tema que usa genialmente Stanley Kubrick en 2001, Odisea al espacio. Yo creo que esa escena y cuando entra el Danubio Azul, yo creo que es de probablemente mi escena favorita del cine. Bueno, el caso es una música a la que uno no se puede resistir. Yo creo que Richard Strauss, junto con Dmitri Shostakovich, son los dos verdaderos genios. Imagínense Mozart y Schubert, algo así, del siglo XX. Eh, muy diferentes, muy diferentes. Ambos hijos de tiempos terroríficos que lo revelan en su música de diferentes maneras. Y antes de empezar a echarle porras a Richard Strauss, eh, yo me acuerdo que una vez que empecé a comprar mis discos, pues ya sabía yo que esa entrada era el principio de Así hablaba Zaratustra. Y entonces, eh, este, ¿qué hice? Me fui a comprar el disco a la sala Margolin y en ese entonces yo pensaba que no había mejor que Herbert von Karajan. Además me gustaba hasta la portada de los discos, este era como fuego así literalmente adentro del fuego. Y era así, bueno, en alemán, Also sprach Zarathustra, Filarmónica de Berlín, Herbert von Karajan. Y en esa época la grabé en cassette y cómo me gustó. Me acuerdo que al mero principio hay lo que es una disonancia sensacional. O sea, parece que es un caminito plácido y ¡prum! O sea, retrata su época impresionante. Geniazo. Bueno, pero dentro pasa por una barbaridad de estilos. Vive muchos años Richard Strauss. Échense esta. Nace únicamente 4 años después que Gustav Mahler. Y sin embargo, Gustav Mahler muere antes de que empiece la Primera Guerra. Y Richard Strauss sobrevive la Segunda. Y ya verán, le toca vivir el Tercer Reich. Ya verán toda la odisea que sucede con Richard Strauss allí. Criticable, yo creo que no. Yo creo que actuó bien. Eh, siempre digo, hablando del caso de Furtwängler, que este sería parecido. Curiosamente, eh,
Hay, yo creo que equivocadamente, pero no voy a entrar en esa discusión, correligionarios míos que no soportan escuchar a Wagner por sus connotaciones políticas, que además están bastante equivocados, como ellos lo toman, en mi opinión. Eh, pero no critico porque el dolor es tan profundo que el dolor mata arte, probablemente, seguramente. Bueno, sin embargo, eh, a Richard Strauss, bueno, inclusive a mí una vez un señor me dijo de mi religión que no escuchaba a Mahler porque no soportaba que era un convertido. Mahler por conveniencia política se convirtió al catolicismo. Yo la verdad que creo que si hay un ejemplo del agnóstico es Gustav Mahler, el hombre que duda si hay o no hay algo después. Y que además se atormenta horriblemente por eso. Entonces, pues eso contradice que sea un hombre ni judío ni católico en cuanto a creencia, aunque hace su maravillosa Sinfonía Resurrección, que bueno. Yo siempre he dicho que se trata de autoconvencer. No sé si es pleonasmo. Bueno, ok. Entonces, miren, dentro de muchos estilos, siempre hay lo que yo llamaría el sabor de Richard Strauss. Tiene algo que me cuesta describirlo, pero que ahora que les platique yo de su carácter, lo van a entender. Y espero que como yo que he oído mucho a Richard Strauss, francamente me fascina, me seduce. Es música a la que no me puedo resistir. Así, bellísima. Es más, es la única música que una vez me dijo mi esposa que me sintió la taquicardia de la emoción escuchándola sentado. Era el poema sinfónico que resume a los otros poemas sinfónicos. Es una locura. La vida de Einthoven es divino. Bueno, también les recomiendo, por supuesto, la Sinfonía Alpina. Yo creo que diferente a Wagner, pero hagan de cuenta el principio del oro del Rin, pero más sensual, ¿no? Es algo impresionante. Pero dentro de todas esas cualidades, Richard Strauss fue ni más ni menos, en mi opinión, el que abrió la puerta a la música moderna. Inclusive es mucho antes que Arnold Schoenberg, a la atonalidad. No más que no le gustó cómo se oía ella, se regresó. Pero dentro de eso, compuso dos óperas que les quiero poner un pedacito de una de estas dos. Porque yo no sé, se los confieso, si yo podría y si ustedes querrían que diera una de estas dos óperas completas. Por decirlo menos, son muy locas, pero en mi opinión, maravillosas. Entonces, para que tengan una idea más clara de lo que estoy hablando, Esteban, por favor, ponos el ensayo. Bueno, una se llama Electra y la otra es Salome. Ponos, por favor, Esteban. Es más, lo tachaban de conservador y dice, yo conservador. Si yo fui el que abrió la puerta a la música moderna, lo cual es absolutamente cierto. Y si no, vean esto. Por favor, Electra.
Praticamente mi ha accompagnato sempre. Bueno, fue únicamente un momento. Bueno, miren, para la clase de hoy programé, aparte de este mini ensayo, eh, creo que fue demasiado corto. Algún día les pondré un, eh, un episodio un poco más largo para que decidamos entre todos si somos valientes y lo hacemos, que yo creo que sería muy difícil. Bueno, miren, me di el tiempo y el placer de ver un documental de Richard Strauss, en el cual se llama, fíjense el nombre, del romanticismo a la resignación. Eh, Richard Strauss llegó a decir que vivió más de lo que debió haber vivido. Digo, se pudo haber ahorrado el Tercer Reich, la verdad. Pero bueno, les platico. En el año de 1929, él nace en 1864. Muere Hugo von Hofmannsthal. ¿Quién era Hugo von Hofmannsthal? Ni más ni menos que su libretista, con el que se entendían a las mil maravillas. Hicieron una gran cantidad de óperas, porque básicamente es compositor de óperas. Los poemas sinfónicos casi son como ensayitos de juventud, pero para Richard Strauss lo importante, obviamente, era la ópera. Bueno, pero tiene conciertos, sinfonías, no solo la alpina que ya mencioné, también tiene una que pondremos que se llama la Sinfonía Doméstica, que retrata un hogar. Se oyen las ollas y los relojes y así. Bueno, luego está, eh, bueno, muere Hugo von Hofmannsthal y para entonces ya Richard Strauss era el compositor más famoso del mundo, ni más ni menos. Eh, Me preguntaban en la mañana si tiene algo que ver con los otros Strauss. Absolutamente nada. Son como los Mendoza de Guadalajara y los Mendoza de aquí. Nada que ver. Es más, los otros son austriacos y él es alemán de cepa, es bávaro, de Múnich, que es como una Alemania muy alemana, en los Alpes. Bueno, es la tercera ciudad después de Berlín y Hamburgo. Eh, mm, mm, mm. Y aparte de que era el compositor más famoso del mundo, yo creo que Richard Strauss no veía la música como su pasión. Fíjense la hipótesis, sino como su trabajo, como su forma de obtener dinero, sí, como lo oyen, de obtener dinero. Eh, Decían que cuando salía muy bien una obra, lo que le preocupaba es cuánto había recaudado. Eh, yo creo que un talento trenebundo se alojó en una persona que yo no diría que era insensible, sino que tiene una sensibilidad para mi gusto maravillosa. Se defiende de la dura vida con sarcasmo y humor negro, que lo refleja para mí en su música. Que el talento musical es tipo Schubert, ¿no? Le brota con una facilidad, es que lo que sea de Richard. Y en cualquier estilo, además con su sabor tan propio. Es un compositor, yo diría, completísimo. Bueno, eh,
le gustaba el orden bávaro, tuvo toda clase de honores. Estaba de acuerdo con los filósofos, era un hombre cultísimo y estaba totalmente de acuerdo con la filosofía que yo creo que son muy correctas realmente de Nietzsche y de Schopenhauer, muy descarnadas si quieren, ¿no? Nietzsche es el que dice Dios ha muerto. Entonces no son fáciles, pero qué tiempos viven. Él, digamos que crea al artista independiente, no necesita de patronazgo, nunca tuvo problemas económicos, hagan de cuenta tan empresario como Händel, y mientras pudo vivió como sibarita. Y para él su religión era el arte, era un amante del arte. Y miren, Schopenhauer dice que junto con el ascetismo y con la misericordia, lo que salva la vida del hombre es el arte. Entonces eso lo ejerce porque no únicamente lo hace en cuanto a la música. Ahorita les voy platicando. Era un hombre cultísimo, cultísimo. De esos que creo que ya quedan muy pocos en el mundo. No era de Twitter, para nada. Bueno, pero llega el Tercer Reich. Él es amigo por cuestiones musicales de Winifred Wagner, que es nuera de Richard Wagner y que ella sí es una ferviente nazi, adoradora de Hitler. Y entonces, y entonces ¿qué es lo que hace Richard Strauss cuando sube el Tercer Reich? Trata de mantenerse lo más posible al margen de la política. ¿Por qué? Porque tiene mucho miedo. ¿Y por qué tiene mucho miedo? Porque su nuera y dos de sus nietos son judíos. Entonces está que, ay, bueno. Sin embargo, es el gran Richard Strauss. Y Hitler y Goebbels lo quieren usar como un orgullo de la Alemania nazi. Y entonces Bormann saca un edicto en donde dice que de él no se puede hablar nada, ni de quién es ni nada. De su obra sí, porque está manchado de judío. Bueno, por lo de la nuera y los nietos, a quienes él adora. Bueno. Los últimos 16 años de su vida ya se retira. Tenía una villa al principio preciosa, ahorita les platico. Luego se destruye y se vuelve a hacer. Y a él le toca ver la destrucción, pues, de toda Alemania. Alemania después de la guerra queda absolutamente destruida. Lo nombran, apenas está empezando el régimen nazi y sin que él quiera, puestos honorarios básicamente, no de mucha ejecución, jefe de museos de Alemania. En noviembre de 33, Hitler sube el 30 de enero. Hubiera aceptado cualquier puesto que le dieran, pues no le quedaba de otra. Cambia el repertorio de las óperas y sí dice que tiene que haber cuando menos 2/3 de todas las óperas. Pues las que realmente están de moda son las italianas.
Él dice que 2/3 partes tienen que ser alemanas o austriacas. Yo creo que sí, si las italianas se desbalancean. Como no era pro-nazi, no hablaba por los nazis, era muy criticado, era absolutamente, yo creo que por miedo, y porque si hubiera hablado absolutamente hubiera estado en contra del régimen. Entonces trataba de hablar lo mínimo. Eh, de repente empiezan a irse contra los intelectuales. Bueno, este sí es, creo, no estoy seguro, pero obviamente si uno lee sus libros, para nada estaría de acuerdo con este régimen. Es un literato que me encanta que se llama Thomas Mann. Quien no haya leído los Buddenbrook probablemente se haya perdido uno de los mejores libros de la literatura y es de los libros más, vamos a decir, entendibles sin estar muy metido a filosofía de Thomas Mann. Y a cultura, el señor es un erudito que espanta. Bueno, librazo. Su libro más famoso, La montaña mágica. Ok. Eh, ¿Por qué se van contra Thomas Mann? No, creo que no era judío. Por cierto, su hermano fue el autor del Ángel Azul, la película de Marlene Dietrich. Bueno, lo acusan que porque desprecia a Wagner, háganme el favor. Seguramente, porque además es crítico musical, Thomas Mann sabe de música. El libro que habla de música se llama Doctor Faustus, que hoy por hoy probablemente sea el único libro en mi vida que haya leído yo 2 veces. Y no me arrepiento, porque quizá lo lea yo una tercera vez todavía. Porque lo que habla de música es increíble. Bueno, eh, se, se lanzan contra él que era un buen músico, pero ese sí es un músico reconocido, rabioso antisemita, Hans Pfitzner. También firma el director wagneriano muy famoso Knapperbusch. A no lo conozco francamente, Gulbranson y también Richard Strauss. En cambio, vean, la actitud, bueno, eh, acuérdense que una cosa es la calidad de artista y otra es la calidad humana. Pero el señor Toscanini ya tenía contratado tocar en el Festival de Salzburgo, no, de Bayreuth, a Parsifal, que es una maravilla, la última ópera de Wagner, es sensacional el Parsifal. Bueno, pero se entera que va a estar Hitler en la función y cancela. Eh, ¿Y quién dirige? Pues Richard Strauss, que lo usan como quieran. Eh, También sustituye en varios eventos que ya tenía programado otro director judío que se tiene que ir prácticamente huyendo, otro de los grandes, grandes que es Bruno Walter. Bueno, eh, para esto pues ya no vive su libretista. ¿Y quién le hace el libreto? Pues una gente que es un gran literato. Yo he leído un par de libros de él. Eh, su historia es bien conocida. Aunque se salva, está tan afectado por la guerra que se escapa, digamos, a Brasil y ahí se suicida. Estoy hablando ni más ni menos que de Stefan Zweig. Yo desconocía que eran amigos Richard Strauss y Stefan Zweig. Entonces se vuelve su libretista y le compone una ópera que se llama La mujer silenciosa. Eh,
Nada más que hay un pequeñito problema. El pequeñito problema es que Stefan Zweig es judío. Entonces, imagínense eso con los nazis. Entonces, Hitler y Goebbels iban a asistir al estreno de la ópera y llegan a... ¿Dónde iba a ser el estreno? Pues no en Berlín seguramente, creo que en Leipzig. Y ya toman el avión y cuando se enteran que el libretista es Stefan Zweig, no sé, en allí mismo en el aeropuerto se regresan a Berlín. Eso es como pena de muerte, ¿no? Más o menos. Y entonces, únicamente hay 3 representaciones de esta obra. Parece que ni siquiera está grabada, porque se llama La mujer silenciosa, porque tiene otra muy interesante que se llama La mujer sin sombra. No tiene muchísimas óperas y son maravillosas. Bueno, ¿qué le pasa con todos estos problemas? Bueno, y obviamente pues la regañada es tremenda. Inclusive le quitan los puestos honoríficos y ahora sí ya está espantado y deprimido, ambas, que van muy de la mano. Mucho susto puede llevar a la depresión. Es casi, yo diría, causa y efecto mental, ¿no? Entonces, eh, se cartea con Stefan Zweig, que ya está huido en Londres. Y en la carta, pues no habla, digamos, preciosidades del régimen. En donde dice muy molesto que del régimen lo que más le molesta son las políticas raciales, que para él solamente hay 2 clases de seres humanos, los talentosos y los no talentosos. O sea, tampoco era de que todos somos iguales. O sea, era muy claro, era un cuchillo, Rivers. No, o sea, no tenía un ápice de barnicito para quedar bien, ni en su música, eso es una maravilla. Bueno, ¿y qué creen? Que la Gestapo intercepta la carta. Entonces, bueno, lo renuncian a la academia y se va a su villa en Garmisch-Partenkirchen. No la conozco, pero está en una zona bellísima de Alemania, cerca de Bonn, donde está el Rin precioso, Düsseldorf, todo eso. Porque cuando estuvimos por allí camino a Colonia, estaba anunciado. Y dicen que es bellísimo, él tenía una villa hermosa, de mucho lujo, mucho, mucho. No era un hombre vanidoso, tenía mucho humor. Eh, hablaba miren, en el centro de Europa, básicamente se habla el alemán, pero acuérdense que todo eso viene de lo que fue en su época el Sacro Imperio Romano Germánico y está muy regionalizado. Él hablaba un alemán duro, que es diferente del de Suiza, el de Bavaria, etcétera, el de Austria. Y una vez me estaban explicando, oye, para mí realmente yo no llegué a distinguir las sutilezas, pero que Richard Strauss hablaba un idioma muy fuerte y además con un tono austriaco. Eh, eh, Trataba diferente a cada quien. En privado era muy amigable y muy sencillo. Y tenía esta característica. Miren qué genio, es que es fantástico. Él y su esposa Paulina, soprano ella, de carácter muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero hacían una pareja perfecta.
A él le gustaba que ella lo dominara. Él estaba muy metido en lo suyo. Pero ¿cómo componía Richard Strauss? Además les fascinaba. Digamos que su casa era una especie de, además van a ver, bellísima. Era una especie de centro cultural intelectual, como esas casas, como la de la mamá de Schopenhauer, que eran como salones culturales donde tocaba Chopin en París, digamos, en donde se tocaba música de cámara con músicos como Haydn, por ejemplo. Casi nada, ¿no? Bueno, eh, mientras estaban todas esas reuniones y había una barbaridad de intelectuales, le encantaba el arte griego, llegó enamorado de Grecia de su primer viaje, coleccionaba obras griegas antiguas, tenía una colección muy importante. Les digo, no se sentían a gusto los Strauss sin gente en la casa, pero mientras estaban las reuniones él componía y seguía platicando y así. O sea, les digo como que él no era más que un instrumento para ese talento tan brutal. Bueno, eh, era un hombre muy de familia, previsor. En 1936, ya con Hitler en el poder, única y exclusivamente por razones económicas. Si recuerdan, en el 36 son las famosas Olimpiadas de Berlín y él compone el himno fanfarria del himno y reaparece ante Hitler y Goebbels. Digamos que como ganó el concurso que no lo había organizado el gobierno, como que con eso le quitan un poco la veda. Eh, eh, mm, mm, mm. Lo había dirigido el COI, el Comité Olímpico Internacional. Bueno, inclusive pues se tenía que inclinar ante ellos. ¿Qué le quedaba? Además se moría de miedo. Tenía una característica que muy pocos compositores. Si ustedes se fijan en un Beethoven, en un Brahms, en un Chopin, ¿qué hacen mientras componen? Están frente a un piano. Richard Strauss, ¿qué piano? Ni que nada, directo. Eh, eh, Les digo, inspiración, un día le dice a su hija, ¿y cómo le haces? Y entonces le dice, mira, aunque te explicara yo el proceso creativo, ni tú ni nadie me va a entender. O sea, les digo, era un hombre directo. Me encanta esa, que puede ser un poco hiriente hablar tan fuerte, pero así era, y así es su música. Eh, bueno, ah, ah, ah. Que lo que sí llegan a detectar, fíjense qué curioso. Bueno, imagínense el invierno en Alemania. Entonces, a mí una vez me asombró ver que Roma y Nueva York están en la misma latitud. O sea, Europa está muy al norte toda. Eh, y Alemania, bueno, son unos fríos que aquí los de países tropicales no entenderíamos. Bueno, pero él se inspiraba en el verano y después, o sea, allí sí los cambios de estaciones y todavía antes del calentamiento global y todo eso eran muy notorios, muy claros. Y al terminar el invierno era imposible no tener una sensación de renacimiento. Yo recuerdo aquí, en el cine, en Doctor Shivago hay una escena de cuando llega la primavera bellísima. Bueno, habría que haber sentido esos terribles inviernos, además oscuros, como si no fuera suficiente el frío.
Bueno, eh, bueno, Scholti, uno de sus pupilos, platica de su forma de dirigir. Miren, es verdaderamente impresionante. Yo he visto varios cortos que existen afortunadamente de Richard Strauss dirigiendo. Eh, Era como no económico lo que le sigue. Cero gestos. Hagan de cuenta el anti-Bernstein. Nada más marca el ritmo así. Con una seriedad impresionante. Parece que está trabajando. Como decían en el documental de los grandes directores, decían, parecía que está pensando a dónde va a ir a cenar. Pero los efectos que logra, quizá a pesar de su teórica insensibilidad, tanto como compositor como director, son fantásticos. Bueno, eh, mm, 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 mm. Es más, él regañaba a Scholti que se movía mucho. Y fíjense qué le decía. A ver, ahí les va, insisto, para él la música es un trabajo, no es un placer, ni mucho menos. Decía, mira, tu gran problema, Scholti, es que te emociona, te gusta demasiado la música y la disfrutas, no se trata de eso. Tú la tienes que transmitir porque el que tiene que disfrutar es el público, no tú. Entonces, vean qué carácter. A mí se me hace sensacional. Eh, bueno, pero, y le decía a Paulina, pues tú de joven también bailoteabas. Bueno, esposa al fin y al cabo. Ok. Eh, Le da ya de viejo por jugar barajas. Y apostaba fuerte, le gustaba mucho. Y entonces, un día lo regaña a su hijo y le dice que por qué pierde tanto tiempo jugando barajas, que mejor haga más música. Y que le dice, que le contesta a Richard Strauss, ya no lo disfruto tanto y ya estoy casado, ya tengo 80 años. Ya no le interesaba y le encantaba, pero van a ver la anécdota, que es una maravilla. Le decía, porque también todo esto es ya después de la guerra y escribía muchas cartas que para el hijo ya eran cartas como idiotas, pidiéndole a él, su villa estaba en la sección americana, y le escribía cartas al ejército americano, pidiéndoles que por ser Richard Strauss le devolvieran su casa. Y nanáis, para nada, ¿no? Entonces el hijo se desesperaba y le decía, mejor en lugar de cartas, haz canciones, porque eres un gran músico. Y chocaban. Bueno, tenía un chofer que se llamaba Martin, que lo llevaba a pasear, le fascinaba irse por donde fuera. Inclusive llegaba a viajar sin Paulina. En ese aspecto era muy solitario. Y le encantaba, ya Múnich está cerca, ir a Italia. Era, bueno, si a alguien le gusta el arte, pues Italia y arte son casi sinónimos. Entonces lo disfrutaba. Le encantaba el sur de Grecia. Decía que cuando vio las montañas de Albania desde que había salido del puerto italiano de Brindisi y vio esas montañas azules, se enamoró de Grecia. Eh, Triste. Le decía a Martin, estoy tan triste, ¿cómo es posible que yo, Richard Strauss, para publicar algo le tenga que pedir algo a este imbécil de Goebbels? Pues sí tenía toda la razón. Eh, Era adorador en especial del arte griego clásico. Miren, el arte griego, el clásico es la época, digamos, del Partenón o de los escultores Fidia, Praxiteles.
en donde las proporciones son perfectas. Luego ya viene el helenístico, ¿no? El heleno o clásico, en donde ya se ven las arrugas, ya se ve la deformidad, no son las formas perfectas. El clásico le fascinaba, pues yo creo que a todos nos gusta, es un ideal de belleza perfecta, es una maravilla. Bueno, eh, para eso compone sus óperas Dafne, Danae y Ariadna en Naxos, en donde se llaman neoclásicas porque se siente la nostalgia por el clásico, por esa belleza. Imagínense ya en el siglo XX hablar de esa belleza griega, pero hay ese anhelo, esa nostalgia del clásico griego. En un viaje a Italia, en la ciudad de Rapallo, conoce a Gerhard Hauptmann. Es un intelectual, un hombre adineradísimo, de los hombres más ricos de la época, gran financiero. Y cultísimo, entonces hablan de filosofía griega, de latín, de griego, y es el mejor amigo ya por siempre de su vida. Se mandaban cartas en donde decían que los momentos juntos eran fantásticos. Desde pequeño, Richard Strauss, acuérdense, su papá era el cornista más famoso de Alemania, tocaba en la Filarmónica de Múnich. ¿De qué trata? Ah, bueno, le fascina la mitología griega, ¿no? Esta Dafne es sensacional la historia, miren. Es una mujer bellísima, Dafne. Y Apolo está enamorado de Dafne y la persigue para pues, prácticamente violar. ¿Y cómo se defiende? Zeus, para salvarla, la convierte en un laurel. Entonces de eso trata esta ópera, que son óperas, digamos, neoclásicas, pero el dramaturgo, que ya no puede ser Stefan Zweig, es un recomendado y digamos que discípulo de Stefan Zweig, con el que choca terrible Richard Strauss. No tiene el talento que necesita Richard Strauss. Él se llama Joseph Gregor. Eh, no le gustaba, dice, le mete demasiada poesía, yo quiero acción y drama, pero se lo había impuesto Zweig, y Zweig revisaba lo de Gregor. Al final ya prácticamente era como si trabajara con Zweig y estaba mucho más a gusto. De repente, cuando se van poniendo las cosas feas, pero muy a tiempo, emigra a Austria y así como tiene su maravillosa villa en Alemania, todavía una mejor en las afueras de Viena, con vista al Palacio del Belvedere y además lo hacen director de ópera de la corte. Eso es en los años, bueno, perdón, ya había sido en los años 20 director de la corte. Y aquí regresa en el año de 36 por el problema. 36, ojo, el problema de la nuera. Eh, eh, Alice se llamaba la nuera. Eh, bueno, si algo le gustaba, como a muchos otros artistas, era el Tristán e Isolda. Decía que allí Goethe y Schiller era el evento lírico y artístico teatral más importante de los últimos 2000 años. Ni más ni menos. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente todo el esfuerzo alemán se olvida del arte y se va hacia la guerra. ¿Y qué le pasa? Pues recuerden que en el año de 1938 viene con
con la felicidad de los austriacos el Anschluss, la anexión de Austria al Reich. Y salen peores los austriacos que los alemanes, eran rabiosamente antisemitas, pero rabiosamente, más que los alemanes probablemente. Y ya tampoco se siente allí seguro Richard Strauss a partir del Anschluss. Platica el hijo que, como eran hijos de Richard Strauss, pero de sangre judía, era horrible porque en la escuela les daban unas bulleadas por judíos que se pueden imaginar la crueldad, ¿no? Y entonces, de plano, pues se tienen que llevar a matar a la nuera. ¿Y quién la salva? Un personaje nazi muy interesante, que quizás se expía solo, que se llamó, no sé si habrán oído, Baldur von Schirach. Él era muy querido por Hitler. Tan es así que alcanza un puesto muy importante porque es el jefe de las juventudes hitlerianas. Pero cuando sale de la gracia, su esposa, estando en Holanda, ve una detención de judíos. Y estando en una reunión con Hitler, se atreve a mencionarle la salvajada a Hitler. Hitler se hace güey y Bormann, que era como perro de Hitler, la saca y pues se acaba Baldur von Schirach para el régimen nazi. De milagro no los mandan acá. Y creo que sí llegaron a estar en campos de concentración. Igual en Nuremberg le echaron sus 20 años, pues había envenenado a la juventud alemana, queriendo o sin querer, no importa. Bueno, entonces se salva ella, pero pues no, la familia, no todos se van al campo de concentración de la República Checa, que era como, si se puede decir, un poco más suave, que era Terezin, que era el que los alemanes usaban como camuflaje para decir que trataban muy bien a los judíos, que igual que en otros lados los acababan matando de una manera terrible, ¿no? Eh, Inclusive, oigan esta anécdota, era un artista desconectado, yo no sé si por la edad, y hay cierta senilidad, o por eh, o por no querer reconocer la realidad. Pero oigan lo que hace Richard Strauss. Le tiene mucho afecto a su consuegra, la señora Newman, y entonces se va al campo de concentración de Terezín en la República Checa con su chofer muy a gusto. Llega y les dice a los guardias, miren, soy Richard Strauss, quiero por favor platicar con la señora Newman, a ver si me pueden llevar a su cuarto. O sea, muy inocente el hombre, ¿no? Que los guardias se quedaron viendo y como diciendo, y este pobre loco, ¿qué se trae? Eh, bueno, eh, como que se negaba a entender, no quería aceptar una realidad tan terrible. Luego compone una ópera rococó que se llama Capricho. Eh, Luego se hace muy amigo de un director, fíjense, un director Clemens, muy importante, Krauss. La anécdota es que él muere en la Ciudad de México, en el Hotel Génova de la calle de Londres, un infartazo, eh, un viernes después de haber dirigido. Cuando menos le dan el honor que le agradece. Ya oigan cuándo, en el año de 1944, desde el 43 ya se sabe que Alemania va a perder. Eh, pero pues como sea en Salzburgo, hagan de cuenta que Salzburgo estuviera en Alemania, no es tan alemán como Múnich. Eh,
y claro que lo agradece, allí toca el amor de Daphne, es otra ópera, no es Daphne, este es el amor de Daphne, en donde aquí la leyenda y la escenografía es bellísima, porque se acuerdan que Daphne la convierte en árbol, pero ¿por qué? No era tan bueno Zeus, también igual que Apolo está enamorado y quiere con Daphne. Entonces, para enamorar a Daphne, se da como un barniz de oro. Y pues se presta unas coreografías espectaculares, ¿no? Comenta Richard Strauss en el 44, de cuando lo entrevistan, la última de la entrevista de Salzburgo dice, fíjense qué grueso, dice, nos veremos en mejores tiempos. Este es el final de la civilización occidental. Imagínense. Bueno, eh, las bombas atómicas, no, no atómicas todavía, las bombas, ya ven que Alemania es muy castigada, destruyen la ópera de Viena, de Múnich y de Dresde. En 1945, dice Richard Strauss, ganan los bárbaros y se resigna. Dice, mi trabajo está arruinado. Pensó que la música alemana, él pensó que ya nadie iba a querer oír música alemana nunca, ni a Beethoven, ni a, ya saben que es alemán austríaco, ni a Mozart, ni a Schubert. Cuando menos se quedó con algunos pocos en Wagner y quizá en Bruckner. Y en un loquito que yo conocí en Marx. Eh, dice, la música alemana se va a ir al demonio igual que alemán. Me siento como enterrado vivo. Y compone una obra, que son los lamentos por la destrucción de Múnich, que es una obra sensacional, que yo ya la escuché, ni más ni menos, muy bien tocada por la Sinfónica de Minería, aquí con Carlos Miguel Prieto, que se llama Metamorfosis, que es como un largo, largo lamento maravilloso. Ese lamento, eh, al final, bosqueja ni más ni menos que la marcha fúnebre de la Sinfonía Heroica de Beethoven. Es muy interesante. Bueno, eh, entonces, cuando acaba la guerra, no los aliados ni los americanos, sino una comisión ya de la República Federal Alemana, porque él está del lado occidental, ocupado por los americanos, que digamos que fue a los alemanes que menos mal les fue, a los del lado ruso, ¿no? Pues fue un poquito peor. Bueno, pero a él Alemania es el que la quiere, lo quiere juzgar y ya es un hombre muy grande. eh, y al final lo exculpan, pero pues no tiene dinero. Ah, no, miren, en esta época, mientras dura el juicio, le bloquean sus cuentas y aparte le bloquean sus regalías, que era de lo que vivía, le confiscan su casa, entonces no tiene dinero. Entonces, con lo poco efectivo, joyas, lo que pueden vender, se van a Suiza y están en hoteluchos en Suiza, no tienen de otra, de uno para el pa' aquí para allá. Eh, eh, su hijo está muy molesto con él por lo de las cartas. Dice que es un tonto. La nuera lo va a visitar a Montreux, una ciudad suiza, la Suiza francesa. Y entonces pasa esta anécdota de algo que vamos a ver en la segunda parte de la clase,
le dice muy molesto Richard Strauss a la nuera. Le dice, dile a tu marido que aquí están sus 4 canciones. Y así se llaman. Él no la pretendía hacer como un ciclo, las últimas 4 canciones de Richard Strauss, que para mí son verdaderamente sensacionales. Son canciones orquestales, o sea, es orquesta y soprano. Van a escuchar qué belleza. Bueno, luego ya está un poco más optimista cuando lo invita a dirigir a Londres, ni más ni menos que Sir Thomas Beecham, uno de los grandes ingleses, y le organiza un festival con pura música de Strauss, que es un gran triunfo. Regresa en 1949 a la Alemania occidental ya muy reconocido. Y en donde está, en Múnich, Scholti quiere ver qué está pasando, regresó después de tanto tiempo, y Scholti, el joven Scholti, está a punto de estrenar su Rosenkavalier. Y entonces de repente, sin decir aguaba, que va al ensayo el gran Richard Strauss y dirige el final del segundo acto, estando ya muy, muy, muy viejo. Bueno, antes del intermedio, por favor, Esteban, del documental, que les recomiendo que lo vean completo, vamos a ver el final. Ya les estuve hablando una hora de uno de mis compositores favoritos, que les digo que con toda candidez me fascina. En alguna época decía yo que de joven Mahler era mi novia y Richard Strauss era mi amante. Porque estaba en mi casa, así a mi papá no le encantaba, ¿eh? No era muy feliz con Richard Strauss. Bueno, en fin. Ay, no, nomás me decía, ya estás oyendo esos pinches alemanes. Bueno, por favor, Esteban, ponte desde el minuto 49:30 hasta el final del documental. Es un momentito nada más. Pero vean qué maravilla. He started to conduct, and it was still unbelievably good. You can see it in the film, how he conducts with few gestures and utter clarity. That morning, I learned more about conducting than I had in all my previous experience. Meine Herren, wir fahren an Ziffer 253.
During his later years, Richard Strauss lived the life of a romantic trapped in an alien age. His last compositions, considered the musical expression of dying German romanticism, have a strange sunset finality to them. The depth of his relationship with nature, the clear harmonies and absence of conflict in his works seem to belong to another age. With Richard Strauss's death on September the 8th, 1949, in Garmisch, an era of romantic music and romantic artistic ideals comes to an end. His works span a vast arc, reaching from the turn-of-the-century cultural idealism over the National Socialist period of dictatorship to the beginnings of post-war reconstruction. In a materialistic present that shuns individualism, loves blank surfaces and the fast life, Richard Strauss's music resounds, conjuring up echoes of a once magnificent, far distant past. Between that music and today's world lie all the tensions that have shaped our century. Muy bien, pues les recomiendo el documental completo, se llama Richard Strauss, del romanticismo a la resignación. Lo ponen en YouTube y les aparece inmediatamente y está sensacional. Bueno, vamos a hacer un breve intermedio.